Lo dicho, recibimos en esta mañana al presidente del CODICEN, Robert Silva. Hoy comenzaron las clases sin protocolo sanitario. Esto significa un cambio en la dinámica de muchos centros educativos. Para conversar sobre esto y otros temas lo recibimos esta mañana. Bienvenido, ¿cómo anda? Gracias por recibirme, un gusto estar acá. Bueno, ¿cuál es la sensación de este inicio de clases distinto, ¿no? Retomando de alguna manera la vieja normalidad. Y decir sin protocolos tampoco es del todo cierto, porque sí se mantienen protocolos, por ejemplo, de limpieza, ventilación, etcétera, ¿no? El protocolo se mantiene, el que nosotros aprobamos al inicio del año. Lo que hicimos fue modificar lo que para nosotros era el último escollo que nos quedaba por tener una normalidad plena en el funcionamiento, que es lo que tenía que ver con las cuarentenas en el caso de aparición de brote en una clase, en un salón. Eso para nosotros era importante poder sacarlo. Lo hablamos con el Ministerio de Salud, con el equipo de Salud Pública, hubo acuerdo, modificamos el protocolo, o sea que ahora si hay algún niño enfermo, algún docente o alguien que tiene síntomas, consultando a su prestador, manteniendo el resguardo correspondiente, las clases funcionan sin suspensiones. Más allá que se compruebe que haya un nexo epidemiológico entre al menos 2 personas. Exacto. Dentro de la misma aula. En ese caso, seguramente, bueno, la recomendación del uso de tapabocas se va a acentuar. Nos decían en Salud Pública, bueno, es bueno usar tapabocas si se comprueba que hay 2 o más personas en un grupo. Estar a las recomendaciones de nuestros servicios médicos, que han actuado y continúan acompañando durante todo este tiempo a nuestras comunidades educativas, y en contacto con epidemiología del Ministerio de Salud Pública, con la que permanentemente se está al habla, ¿no? ¿Qué pasa con el uso de tapabocas en docentes? Ya no es obligatorio en ningún ámbito, pero sigue la exhortación. ¿Cómo se va a manejar eso? Bueno, la exhortación está dada, en particular cuando hay aglomeración, entrada, salida, uso de transporte escolar, en espacios donde no hay buena circulación de aire, pero lo que era claramente, ¿no?, una barrera significativa en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, como era el uso de tapabocas, eso ya no está. Muchísimos docentes lo usan, pero en el momento de interactuar, sobre todo en los primeros grados de la educación inicial y primaria, ya el tapabocas no está. Silva, quiero abrir un paréntesis chiquito sobre ese punto en particular. ¿Notaron una modificación en el aprendizaje de esos primeros grados por el uso del tapabocas? Porque sobre todo en preescolar se decía mucho que afectaba por lo que es la modulación, ¿no? La interacción con los más chicos. A ver, yo creo que hay una afectación de los aprendizajes y de la socialización y cuestiones vinculares en todos nuestros estudiantes, ¿no?, por el efecto de la pandemia. Eso se comprueba a nivel mundial. Creo yo que hay ahora, no lo tenemos estudiado, te digo francamente, si estuviera no está en mi conocimiento eso que tú me planteas. No, porque eran algunas puntualizaciones que hacían especialistas, como tú dices, en la materia. Sí, lo dicen especialistas y especialistas. Y los docentes mismos. Claro, exactamente, en el área de la salud y en el área docente, en donde efectivamente mostraban que había una afectación en ese relacionamiento, en ese vínculo que tiene que existir entre los niños y los maestros. Así que, bueno, ahora no hay duda que estamos en una mejor etapa. Lo cierto es que en el aula los maestros y maestras no están obligados a usar el tapabocas. No. Algunos, lo que me han comentado, que van a usar la visera, que se acuerdan que antes... La mascarilla. Sí, esa la de acrílico, creo que es, ¿no? Que nosotros incluso con un convenio que hubo distribuimos gratuitos para todos los docentes del país. Bueno, y luego no estaba recomendada sin el uso del tapaboca. Algunos usaban las dos cosas, otros solo el tapaboca. Bueno, ahora pueden usar solo eso para el caso de que quieran tener algo. Ahora, ¿cómo han sido estas primeras semanas de clase, ¿no? En la previa de turismo, ¿cómo se dieron esos denominados brotes? Que no sé si llamarlos así ya a esta altura, los contagios, los docentes, las faltas, las ausencias por COVID. Con afectación, pero funcionamos normalmente. Nosotros tuvimos en torno de 2.200 casos desde que comenzaron las clases, durante todos esos días acumulados, entre funcionarios y niños. Hubo varias decenas de grupos cuarentenados por los 5 días, ¿se acuerdan que era? Y eso afectó el funcionamiento, pero nada que llamara la atención, sino que, como yo dije incluso en este programa, si no me recuerdo mal, que convivíamos con la pandemia de una manera, de la mejor manera posible. Y creo que ahora pasa lo mismo. Como tú decías, y eso es muy importante, no hay que dejar de tener en cuenta que hay que seguir cumpliendo con aquellas medidas de cuidado y de protección. Limpieza de los centros, ventilación de los espacios áulicos y en general
de los espacios de comedor, donde hay aglomeración y donde hay concurrencia de muchas personas, cuestiones vinculadas, como decíamos, del tapaboca y otras que se usan y que ya han sido parte de nuestros hábitos. ¿En las distancias? No, las distancias se eliminaron totalmente, sí, la mayor posible. Hay cosas que, por ejemplo, en nuestros centros educativos llegaron para quedarse, que yo he visitado varios, sacaron las bibliotecas de los espacios para ganar de las aulas, las pusieron en los corredores, o como me dijeron algunos docentes, había muchos muebles que no usaban y que estaban ahí, los sacaron, para generar mayor distanciamiento entre los bancos. ¿Alcanzan los recursos para mantener ese refuerzo en la limpieza? Me refiero a personal, me refiero a implementos de limpieza, que las autoridades sanitarias recomiendan ahora, sin la emergencia sanitaria, igual reforzar eso, ¿no? Nosotros previmos 170 millones de pesos adicionales para lo que tiene que ver la contratación de empresas de limpieza, de servicios puntuales, ¿verdad? Para sustituir sobre todo cuando teníamos cuarentenados auxiliares o para atender situaciones complejas que tenemos y que alguna solución va a haber que arbitrar respecto de cientos de funcionarios con licencias médicas prolongadas, más de 400 en primaria que tienen 3 meses y más de licencia continua, hay casos de años de licencia, en donde al centro educativo le figura que tiene auxiliares, pero no los tiene. Entonces nosotros tenemos cooperativas, tenemos partidas que desde primaria se dan, tenemos empresas terciarizadas y ahora con la Corporación Nacional para el Desarrollo se hizo una licitación y tenemos 180 hasta 170 millones de pesos destinados para ir paliando esas situaciones que se dan, más el último dato que tengo, 84 millones de dólares que la administración invierte por año en todo lo que es a limpieza, ya sea remuneraciones o empresas, ¿no? ¿Qué pasa con la alimentación escolar? ¿Iba a haber algunas modificaciones después también de Semana de Turismo? Por ejemplo, en vacaciones ya no se iba a brindar ese sostén que para muchos... Nosotros tenemos una cuestión que es bien importante, que es un servicio asociado al educativo, que es la alimentación escolar. En épocas de emergencia sanitaria, nosotros hicimos una excepción que fue brindar el servicio de alimentación, atender, no brindarlo, porque se acuerdan que al principio comenzamos con vianda, luego fueron tickets y lo último fueron depósitos o en las cuentas de las asignaciones familiares o en las redes de cobranza. Lo hicimos durante el 20, 21 y 22 y eso marcó... Y esta Semana de Turismo también se hizo. En esta Semana de Turismo también se hicieron los depósitos, 191.402 usuarios de comedores escolares tuvieron los depósitos. Eso ha marcado un hito histórico, ¿verdad? Contrariamente a los pronósticos de muchos actores que decían, bueno, se va a afectar la alimentación, va a haber recorte, al contrario, 2020, 21 y 22, años históricos en donde la mayor cantidad de días en la historia de la educación del Uruguay que se atendió la alimentación, producto de esa emergencia sanitaria. Nosotros ahora estamos volviendo a lo que es... a lo que ha sido históricamente y siempre en el sistema educativo, que se brindan la alimentación a aquellos que lo requieren o según la modalidad educativa durante el funcionamiento de los centros. Esto incluye las vacaciones de enero y febrero, donde hay varios cientos de centros educativos, tanto de primaria como algunos de media, que funcionan y tienen el servicio de alimentación. Pero se vuelve entonces al sistema anterior. Cuando hay vacaciones ya no van a haber esas partidas por alimentación. Por ejemplo, vacaciones de julio, primavera no va a haber. Al no haber más emergencia sanitaria, nosotros no vamos a brindar esa transferencia que se hacía. Lo que sí hemos hecho, que creo que es función muy importante de los organismos que tenemos a cargo políticas sociales, es trabajar coordinadamente con el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos alumnos, aquellas familias que realmente, y sobre todo quizá con el golpe de la pandemia en la economía de algunos hogares, de muchos hogares, dependen de esa partida para alimentarse correctamente en esos días que no hay clases? ¿Se les va a derivar al MIDES, por ejemplo? Por ejemplo, las prestaciones sociales del MIDES o incluso lo que se hacía tradicionalmente era coordinar con muchos gobiernos departamentales. Ustedes saben que muchos gobiernos departamentales tienen comedores o entidades que prestan este servicio, ya sean públicas o privadas. Bueno, es coordinar cómo se hacía antes. Es decir, cuando la escuela no funciona, nosotros sabemos que hay muchas situaciones, no solo de comida, ¿no?, sino que ustedes saben también de otra naturaleza, de atención, de respeto de derechos vinculares, de afectos, que lamentablemente disminuyen.
todo eso lleva a que la educación realice política coordinada con otras entidades sociales. Y sabiendo que justamente eso que tú dices es muy importante y es clave hacerlo. Porque cada uno de nosotros como organismo tenemos actividades por nuestra competencia prioritarias asignadas y tenemos otras complementarias. Nuestra función primordial, nuestra competencia es la educativa. Y nosotros tenemos actividades sociales. Claro, pero si los chiquilines no están bien comidos, está difícil. Sin duda, que... y por eso damos comida. Por eso la comida... ¿No preocupa que ahora pierdan eso? Pero digamos, que va a haber... Acá hay una situación que es bien importante a destacar. Como yo lo he dicho siempre acá, y ustedes me han escuchado. El que no come no aprende. Por eso la escuela tiene... La escuela y muchísimos centros, por ejemplo, los varios miles más que ahora comen y antes no comían. En los centros María Espínola, que son 29, liceos y UTU de tiempo completo. Porque en ese relato que se generó por muchos, lamentablemente, incluso en época de pandemia, que bien difícil la pasamos, de que la alimentación pública se iba a ver afectada, nosotros lo desmentimos con hechos. Los Espínolas son un caso, ¿no? Muchísimos chiquilines, de zonas muy periféricas de UTU y de liceo que no tenían un plato de comida, ahora lo tienen, yendo a centros de tiempo completo. Ese es el camino para los quintiles 1 y 2, mientras los centros funcionan. Cuando los centros no funcionan, nuestra obligación es coordinar con otras entidades para que ese servicio... Por ejemplo, las intendencias, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. Sí o sí la comida de cada día para esos chicos. O sea, nosotros entendemos que hay que hacer un trabajo coordinado con esas entidades y también con las familias. Es decir, esto es un esfuerzo, debe ser responsabilidades compartidas, ¿verdad? Está claro que la función de la escuela no debería ser alimentar a los niños, pero ha sido fundamental a lo largo de la historia. Y por eso la defendemos y por eso la hemos mejorado y profesionalizado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Yo fui a escuela pública. Sí, yo también. Iba a la copa de leche, por ejemplo, y era algo abierto a todos los alumnos que quisieran ir a compartir un espacio, un momento. ¿Eso se va a retomar? No, pero eso sí que nunca se cortó. Bueno, pero se había cambiado un poco, por lo menos se pensaba en cambiar un poco la modalidad de quienes más lo necesitaran si fueran. No, al contrario, se aumentó la copa de leche. Hay más servicios de copa de leche en escuelas públicas, contrariamente a lo que se dijo. Yo tengo las cifras, no las puedo retener todas lamentablemente. ¿Es mayor que antes? Es mayor que antes. Nosotros tenemos, incluso hemos dementido, porque hay mucha gente a mí me gusta llamarle generadores de relatos, que utilizan las redes sociales u otros medios para decir, bueno, se sacó la copa de leche en tal escuela especial. Bueno, hemos hablado directamente con los involucrados y hemos recibido de los equipos directivos, porque yo digo, cuando se habla de que se afecta... Al principio de la gestión, yo recuerdo una de las primeras entrevistas que dio el ministro de Educación, y él, por lo menos en esa entrevista en particular, señaló como que se iba a rever quiénes podían acceder a la alimentación para hacer un mejor uso de los dineros públicos y dar de comer, sí, efectivamente, a aquellos que los necesitaran. Creo que de ahí empezó un poco como ese relato que después obviamente se va modificando, ¿no? En redes sociales, en el boca a boca. A ver, lo que nosotros sí hicimos y que nos dijo la Auditoría Interna de la Nación, incluso auditorías que ya existían del Tribunal de Cuentas de la República, fue profesionalizar el servicio de alimentación, que estaba no del todo bien administrado. Miren, ustedes no tenían un padrón de usuarios de comedor, era una planilla Word donde cada centro ponía números y ahí había a nivel nacional. Y no había exactitud entre quienes efectivamente comían y los registros que existían. Nosotros ahora, utilizando los sistemas de información que ya estaban, hicimos un registro de usuarios de comedores educativos, estamos avanzando para que cuando un niño asiste a la escuela y se le pasa la lista, inmediatamente tenga dado de alta en el comedor escolar. En fin, hemos hecho llamados públicos a nutricionistas, porque no solo hay que dar más comida, hay que dar comida de calidad, porque hay un tema de alimentación saludable. Hemos aumentado la cantidad de nutricionistas. Hemos hecho llamados públicos y hemos hecho también cuestiones vinculadas a ingresar otros profesionales para el tema de registro, control, auditoría, registros contables, que me parece que es muy importante y también lo estamos haciendo en educación media, ¿no? A propósito de educación media, ya nos quedan poquitos minutos. Le quería preguntar, ¿qué está pasando con esos 640 grupos, 16.000 alumnos que no están teniendo profesor de matemáticas? Ha habido ahí también nuevamente la discusión por el tema de horas sin asignar al comienzo del año lectivo. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es un poco diferente como la han planteado. La situación es que secundaria
tiene más de 303.000 horas asignadas y 12.050 horas sin asignar. Tiene un promedio de 97 y pico por ciento de horas asignadas. Tiene departamentos con más del 99% de horas asignadas, como Salto, Paysandú el 99%, 98% varios otros departamentos. Quiere decir que estamos muy bien al inicio de este año escolar. Se generó una situación específica, me dicen en matemática, porque hubo algunas renuncias vinculadas luego de que se habían cubierto todas las horas entre enero y febrero. Se generaron renuncias de algunos profesores por ir a trabajar a otros lugares, a otros subsistemas, UTU, formación docente, por importante número de licencias médicas solicitadas por muchos docentes y además por la creación de grupos. Que hubo nuevos grupos, se crearon 119 nuevos grupos en secundaria. Entonces, esta semana se previó, una vez que se culminaron con las lecciones de todas las asignaturas, se previó cubrir, desde hoy se están haciendo las elecciones de horas, o sea que eso se va a atender. También decir que hay un problema histórico, que no es de esta administración, de un 1 y pico por ciento de horas que nunca se cubren. ¿Qué se va a hacer con los grupos que todavía no tienen profesor? Esos grupos están atendiendo en algunos casos, o van a tener, atención virtual. Es decir, vamos a establecer un mecanismo de atención virtual, de acompañamiento, e incluso los que no han tenido, a través del mecanismo de tutorías, van a considerarse su situación en el centro educativo a través del cambio que secundaria ha hecho, y UTU lo hizo el año pasado también, de que el centro presenta un proyecto de tutorías, se le asigna horas y esas horas se distribuyen entre los docentes para atender las dificultades. Generalmente se prioriza matemática, lengua y ciencias. ¿Puedo hacer una cortita? Sí. La respuesta cortita. Muy corta. Intérprete de señas en UTU, un reclamo que hubo que faltaban también para determinados grupos que no habían podido prácticamente iniciar. Se solucionó. Se solucionó todo. Se garantiza para todo el país. Para todo el país, eso fue un reclamo de los propios docentes, intérpretes que decían que estaban mal las listas de Montevideo y Canelones. UTU lo atendió, eso retrasó un poquito la elección, se separaron las listas y ya eligieron sin problemas. Gracias, Silva, muchas gracias por estos minutos. Bárbaro, gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la charla con el presidente del CODICEN, Robert Silva. Ya son las 9 de la mañana, 19 minutos.